La primera PlayStation es una de las consolas más famosas de la historia. Marcó un antes y un después en el mundo de los videojuegos, siendo la líder de su generación muy por encima en materia de ventas de sus competidoras más directas, la Nintendo 64 y la Sega Saturn. A pesar de su éxito, nunca tuvo una mascota o personaje que la identificara, como sí tiene Nintendo con Mario y Sega con Sonic. Y aunque suene descabellado, seguro los usuarios de una PlayStation habrían querido disfrutar de joyas como Mario 64 o Sonic Adventure. Sabemos que con el tiempo el erizo se haría multiplataforma, pero en la época eso era impensable. Ahora, mucho tiempo después, ya podemos decir que muy pronto tendremos a Sonic en la primera PlayStation, con un juego que recuerda a sus entregas clásicas en la Genesis, todo gracias a la labor de un aficionado. ¿Quieres saber más? Pues quédate para que te enteres. Sin más preámbulo, comenzamos. Sonic the Hedgehog XA es, como lo define su mismo autor, un fangame de código abierto creado para la consola PlayStation. El desarrollo está hecho desde cero, con el fin de demostrar que es posible hacer un juego de Sonic para este hardware, tomando en cuenta sus virtudes y defectos. Su nombre, XA, proviene de un formato de audio muy usado en la PCX. El mismo fue creado por Luke Samuk, fungiendo como programador principal y diseño de niveles. Los demás elementos, como los gráficos o el sonido, son tomados de otras fuentes. Debo recordar que estamos hablando de un prototipo, es decir, un juego inacabado, ya que todavía le falta para estar completo, por lo que nos vamos a encontrar con defectos y elementos por integrar. La estética del mismo es del tipo clásica 2D, basada en las entregas salidas en el Sega Genesis. Tenemos dos opciones en la pantalla de inicio: nuevo juego y selección de nivel. Nuevo juego nos permite probar las etapas que se pueden jugar, y en selección de nivel tenemos acceso a todas las zonas, pero con el detalle de que muchas están incompletas. Los primeros niveles, llamados Playground Zone, 4 en total, son la primera toma de contacto. Se nota que son escenarios para mostrar el funcionamiento del juego, probar las físicas y movilidad de Sonic debido a su diseño sencillo. Luego pasamos al típico Green Hill, siempre presente en la mayoría de los fangames de Sonic, seguido de Surly Walk Zone, basado en uno de los escenarios descartados del Sonic 2. Y finalizamos con Amazing Ocean Zone, inspirado, creo yo, en un fangame. La música, como dijimos anteriormente, son temas sacados de otros títulos. En cuanto a los movimientos de Sonic, tenemos a nuestra disposición el Spin Dash y el Drop Dash. Destacar la animación que tiene cuando va a mucha velocidad, que parece que estuviera haciendo el Super Pilao. Al ser un juego en proceso, no hay enemigos ni jefes finales. Sumado a ello, tenemos los típicos bugs o defectos gráficos, como atascarse en una pendiente, que al hacernos bolita, el personaje se ve como si flotara, o que la cámara se pierda si vamos a mucha velocidad, entre muchos otros. Al menos las físicas están decentes. Aunque no se crea, desarrollar un juego con las características de un Sonic para una máquina como la PlayStation es difícil. Luego de haber pasado todos los niveles, se nos hace una invitación para el próximo SAGE 2025, donde podremos ver hasta dónde ha llegado este fangame. Quién sabe, lo tengamos ya completo para esa fecha. Esta demostración la puedes disfrutar en emuladores como Duke Station, pero lo sorprendente es que también funciona en la consola física, pero tienes que usar un programa para convertirlo a formato BenQ. El link para descargar este juego, y en donde también se explican los pasos para poderlo usar en el hardware original, estará en el comentario fijado. En conclusión, tenemos ante nosotros un excelente proyecto para la primera PlayStation, con un título de Sonic creado desde cero para esta consola, destacando el hecho de ser una aventura original y no un port de los títulos clásicos. Con un futuro prometedor, pero con mucho trabajo por delante, esperemos que en este 2025, en el próximo evento SAGE,
lo podamos disfrutar ya completado al 100%. Le deseamos lo mejor a su realizador, Luxamu. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Sonic XH para la primera PlayStation? ¿Tiene muy buena pinta? ¿O piensas que todavía le falta mucho? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que puedes contribuir al mejoramiento del canal mediante brindarme un coffee o a través de PayPal. Los enlaces están en la descripción. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.